Fundadores de esta república, el doctor José María del Castillo y Rada, quien fuera ministro de Hacienda del libertador Simón Bolívar, decía que el manejo de las finanzas públicas consiste en saber advertir las tempestades y saber orientar a la población en esos momentos de turbulencia. Por eso he denominado este debate En medio de la tormenta, y porque creo que desde el año 2014, cuando el Centro Democrático empezó a plantear en este recinto que se venían grandes turbulencias económicas, la actitud del gobierno fue, por un lado, minimizarlas y por otro lado, desorientar a la opinión pública del país. Es en ese sentido que creo que es importante ubicar en el plano de la realidad que Colombia viene en una rápida desaceleración económica. El país ha pasado de niveles de crecimiento del 4.5, ya se habla por el Banco de la República de crecimientos del 2.8 en este año, y ya hay voces que sostienen que el crecimiento puede estar por debajo del 2.5%. Esto está ocurriendo simultáneamente con dos fenómenos que son preocupantes para la estabilidad económica del país, senador Ángel Custodio Cabrera. Hay grandes presiones inflacionarias, y al mismo tiempo, en el último año, hemos visto ya una devaluación que supera el 60%. Por eso planteo un orden lógico para la conducción de este debate. Me quiero referir a algunos aspectos externos a la situación colombiana. Quiero también referirme a algunos aspectos relacionados con la petroleodependencia que fuimos asumiendo como país. El habernos bebido lo del mercado de la bonanza petrolera, el haber despertado de esa catarsis y esa euforia, y el seguir llevando al país en unas ilusiones que no conducen a bien. En el entorno internacional, apreciados senadores, claro que hay fenómenos externos que nos afectan. Claro que desde el año 2000 los países emergentes fueron beneficiarios de unas circunstancias internacionales muy particulares. Vimos cómo 400 millones de personas en China migraban hacia centros urbanos y vimos un gran auge de las materias primas, que se explica por fenómenos muy claros. China hoy representa el 10% del consumo mundial de petróleo, cerca del 50% del consumo mundial de carbón, 47% del consumo mundial de cobre, 40% del consumo mundial de aluminio, y eso ha repercutido en una bonanza de materias primas. Pero para nadie es una sorpresa que China también venía en un proceso de desaceleración económica, que pasó de crecimientos del 12, del 10%, y ya estamos viendo crecimientos por debajo del 7%. Y el otro fenómeno externo que hemos vivido, apreciados senadores, tiene que ver con las circunstancias del petróleo, porque en los últimos 5 años, al mismo tiempo que se venía dando esa desaceleración china, Estados Unidos aumentó su producción de casi 5 millones de barriles a cerca de 10 millones de barriles. Y ese choque de oferta, en un momento donde se está desacelerando China, donde Europa no crece a las velocidades aspiracionales, donde los emergentes empiezan a decrecer, por supuesto, generó unos efectos en el precio internacional del petróleo. Pero esto tampoco ocurrió de la noche a la mañana. Estas circunstancias ya estaban siendo advertidas por analistas de mercados, e inclusive en nuestro país, senador Horacio Serpa, el doctor Hernando José Gómez, exdirector de planeación de este gobierno, con un investigador reconocido que se llama Jonathan Malagón, hablaban el año pasado, a comienzos del año, de tener las precauciones porque el precio del petróleo podía llegar a $60 el barril. Por eso yo diría que el segundo tema a discutir acá en este debate es que llegamos nosotros a una petroleodependencia, ojo, senador Soto, sin ser un país petrolero. Y el señor ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, en el diario La República en enero del 2015, le expresaba al país que en materia económica y fiscal no somos un país tan dependiente del petróleo. Yo me pregunto, senador Eber Bustamante, si un ministro podría decir eso,
cuando en los últimos años habíamos visto que el sector petrolero ya estaba representando el 8% del PIB, que era un sector que estaba creciendo con muchísimo más dinamismo al ritmo de crecimiento de la economía colombiana, como se puede ver en las gráficas, y adicionalmente, señora ministra, veíamos que a partir del año 2010 para acá, ese sector pasó de representar el 37% de nuestras exportaciones a representar casi el 58% de las exportaciones. Entonces veníamos viendo una dependencia en el frente externo que también era minimizado por el gobierno. Y también, óigase bien, senador Barón, este sector llegó a representar 35% de la inversión extranjera directa y cerca del 40% del mercado de divisas. Por eso también sorprende que en octubre del 2014 en el diario El Espectador, el señor ministro de Hacienda diga que la caída de los precios del petróleo no iba a tener un impacto sustancial sobre las finanzas públicas. Y ahí podríamos también plantearnos si es responsable o si era una desorientación también a la opinión pública, porque como lo pueden apreciar en la gráfica, el sector ya representaba el 20% de los ingresos de la nación, 70% de los ingresos de capital del Estado, 85% de los recursos de las regalías. Y quiero, apreciados senadores, que miren muy bien esta gráfica que les estoy compartiendo, porque entre el año 2012 y el año 2014, este gobierno recibió 60 billones de pesos de los recursos petroleros que entraron por dos conceptos: los repartos de dividendos de Ecopetrol y también los recaudos tributarios en materia de renta y de CRE de ese sector. Quiero que tengan muy presente esos 3 años porque van a ver lo que ocurrió después. Y lo que sorprende y lo que deberíamos preguntarnos es qué hicimos con esos 60 billones de pesos y si éramos conscientes que estábamos recibiendo una renta extraordinaria sin ser un país petrolero, porque este país apenas tiene reservas para 6.4 años. Adicionalmente, el 70% de nuestros campos, senador Robledo, son de menos de 1.000 barriles diarios en producción. Y en cuanto a los costos de transporte del petróleo, senador Mora, el promedio de costo varía entre 12 y 30 dólares según el lugar de origen. Entonces tenemos también uno de los costos de transporte petrolero más caros de la región. Por esa razón, teníamos que mirar con precaución y con cautela una renta extraordinaria sin ser un país petrolero. ¿Pero qué hicimos con los recursos?, se preguntarán ustedes. Y como dice una canción popular, nos bebimos lo del mercado. Miremos, en esos 3 años que les acabo de mostrar, en esos 3 años donde entraron los 60 billones de pesos, el presupuesto de la nación sin deuda creció al 11.4% en promedio, mientras la economía crecía al 4.8%, al 4.6%, es decir, el crecimiento de ese presupuesto era muy superior al crecimiento de la economía. Y en esos 3 años, donde se aumentó el recaudo, donde se aumentó el presupuesto, preguntémonos qué ocurrió con el gran objetivo nacional de la equidad, que lo podríamos medir con el coeficiente de Gini. En esos 3 años de los 60 billones de pesos, de la gran expansión del gasto, vimos que el coeficiente de Gini se mantuvo quieto. Y eso debería ser cuestionable desde el punto de vista de la calidad del gasto, o por lo menos hacer una reflexión profunda sobre la calidad del gasto. Y ojo, señores y señoras, en esos 3 años que les menciono de ingresos extraordinarios, hay un fenómeno extraordinario. ¿Cuál es ese fenómeno extraordinario? Que la nación nos dijo a través del ministro de Hacienda que se estaba cumpliendo la regla fiscal, pero resulta que a la misma regla fiscal le estábamos haciendo trampa. ¿Trampa a través de qué mecanismo? De la forma en la que nos repartíamos los dividendos de Ecopetrol. Y lo que ustedes ven en pantalla es el promedio de reparto de utilidades de las grandes
petroleras públicas y privadas comparables con Ecopetrol. Ecopetrol repartía el 80% de los dividendos, cuando la práctica del mercado era 40-45. Y claro, el juego de la nación era pedirle a Ecopetrol que le diera el dividendo. Ecopetrol se endeuda y prácticamente termina endeudándose para pagar el dividendo al resto de sus accionistas, cuando debía haber reinvertido los recursos. Y por eso no me cansaré de hacer en esta plenaria un juicio histórico y pedirles a ustedes 15 segundos para que oigan este audio del saliente presidente de Ecopetrol, el doctor Javier Gutiérrez Pemberti. Por favor, oigan esto. Sucediendo en los últimos años es que parte del endeudamiento que toma la compañía es para el pago de los dividendos. La situación es totalmente insostenible. Si Ecopetrol continúa con una política como estas, va a ser inviable su situación financiera, va a ser inviable que pueda seguir creciendo. Y esa era la realidad. Un juego para hacerle una trampita a la regla fiscal y tener un aumento de ingresos que permitía esa expansión presupuestal. Pero lo grave no es solamente eso, senador Robledo, es que en el marco fiscal de mediano plazo, la brújula de las finanzas públicas que radica el gobierno todos los años, el año pasado se nos estaba vendiendo un panorama de precio del petróleo por encima de $97, llegando a 104 en los próximos 4 años, y también se nos estaba hablando ya de una producción superior al 1.000.000 de barriles. Obviamente, creo que ningún analista que estuviera llevando de cerca las tendencias que se estaban presentando en materia petrolera podría pensar que esos escenarios eran del todo sostenibles. Pero también, y esto es bien particular, la producción petrolera nacional venía siendo cuestionada no solamente por los atentados crecientes a la infraestructura petrolera que vimos en los últimos años, sino también por las demoras en licenciamiento ambiental, las demoras en consultas previas y el peregrinaje burocrático que se había empezado a tornar peligroso para el sector y que se vio expresado también en la demanda por pozos en la Ronda Colombia del año pasado. Pero cuando empezó a caerse el dominó, cuando vimos que los escenarios estaban cambiando, el gobierno nos trajo aquí al Congreso una reforma tributaria improvisada. Y les quiero compartir, apreciados senadores, la gráfica que ustedes ven en pantalla sale de este libro producido por el doctor Fernando Sarama, exdirector de la DIAN, que sostiene en esta publicación que ha sido perversa la política tributaria de este gobierno con sus 2 reformas. Es más, como lo sostiene en ese cuadro, el recaudo, según los cálculos que hace el señor Sarama, aún contando con los parafiscales y viendo cómo declinaban algunos impuestos su existencia, sería 2.8 billones de pesos mayor al recaudo que tenemos hoy, y que los recursos de parafiscales que hubiéramos recibido, que sumaban 19 billones de pesos, hubieran también podido ser destinados a programas de empleabilidad. Pero ese no es el único frente donde nos bebimos lo del mercado. También lo del mercado nos lo hemos bebido con la carencia de políticas efectivas en materia industrial y agraria. Tan es así que el año 2014, con todo y la vigencia del famoso PIPE 1, el sector industrial apenas creció el 0.2%. El sector de minas y canteras decreció 0.2% y el sector agropecuario un lánguido crecimiento del 2.3%. Y cuando vamos a reflexionar sobre la industria, y aquí sí me parece importante invitarlos a una sana reflexión, porque aquí se ha creado la leyenda urbana que el proceso de desindustrialización del país viene de hace 10 o 15 años. Simplemente, como en política uno no tiene derecho a sus propios hechos, los invito a que miremos esta gráfica. Lo que ustedes ven en azul es el crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia, y en rojo el crecimiento de la industria. Entre el año 2002 y el año 2007, el crecimiento de la industria estuvo muy por encima del crecimiento de la economía. Claro, vino el 2008 y el 2009, que fue la peor recesión desde la Gran Depresión, y la mayoría de las exportaciones industriales de Colombia iban al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso explica la caída. Pero también pueden ver la recuperación en el 2010.
Inclusive en el 2011, lo que es inexplicable es que aún con el PIB, entre el 2012, 2013 y 2014, los mismos años que les he mencionado, lo que vemos es el sector industrial con un decrecimiento. Estas son cifras de la ANDI. Ha habido algunas correcciones que ha hecho el DANE que ubican algunas de esas cifras de crecimiento en el 0.1 o 0.2. Esa no es la discusión. Y en pantalla ven unos estudios realizados por el doctor Luis Fernando Mejía, hoy subdirector nacional del Departamento de Planeación, quien fuera director de la Unidad de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, donde muestra, y ustedes ven en los dos círculos rojos, que las tendencias de crecimiento tanto del sector industrial como agrario en Colombia, que teníamos antes de la crisis del 2009, nunca se pudieron recuperar. Y la brecha se agrandó, y entonces valdría cuestionar cuáles fueron las intervenciones de política pública en esos dos sectores, más aún cuando lo comparamos con otros países de América Latina, nos damos cuenta que la brecha de recuperación de Colombia es la más grande de las economías relevantes de la región. Y miren esto, esta es la caída más protuberante. 3 años con unos niveles de crecimiento absolutamente mediocres, insulsos y débiles para la industria, que coinciden con esos magníficos años de ingresos extraordinarios, y habría que preguntarse, ¿para qué le sirvió a la industria el famoso PIB 1? ¿Qué tanto se anuncia? Plan para el impulso de la productividad y el empleo. Ahí podían ver esa productividad en la industria, lo lamentable que fue. Y sigue siendo triste que en los últimos 5 años también la participación de la industria en el PIB tuvo la mayor caída de los últimos 10 años, cayendo de aporte del 13 al 11% del producto. Pero también el marco fiscal de mediano plazo nos vendía una ilusión distinta. El marco fiscal de mediano plazo vino al Congreso el año pasado y nos decía que la industria iba a crecer al 3%. ¿Sobre qué bases? Se preguntaría uno. El crecimiento fue del 0.2%. Y este año también nos están diciendo en el marco fiscal que vamos a tener niveles de crecimiento que no se asemejan a las cifras que hemos visto en los primeros 6 meses. Por eso llama la atención que el señor ministro de Hacienda, en enero del 2015, en el diario El Espectador, le diga al país que tiene a unos sectores agrarios e industriales preparados para enfrentar esta caída del petróleo, que además se iban a favorecer y beneficiar de la devaluación, y la realidad nos muestra otra cosa. No solamente hemos visto una caída grande del sector industrial 5 trimestres consecutivos, sino que también hemos visto que las exportaciones en esos sectores no se están viendo beneficiadas de lo que llamaría el señor ministro de Hacienda las bondades de la devaluación. Después nos dijo también la señora ministra de Comercio en noviembre del 2014 que el problema del sector industrial es de innovación, no de protección. Y es curioso, porque uno pensaría que entonces el gobierno tiene una política pública decidida hacia el sector de la innovación. No, en los últimos 4 años hemos perdido 8 posiciones en el índice global de innovación, 8 posiciones. Los recursos que destina el Plan de Desarrollo a Transformación Productiva son apenas el 1.2% de los recursos del plan. Las exportaciones de valor agregado tecnológico se han venido reduciendo y son apenas el 10% de las exportaciones del país. Además, con ese espíritu proveniente de la petroleodependencia, hicimos una reforma de regalías que, cuando uno examina el desempeño del Fondo de Ciencia y Tecnología, que aparentemente tenía esa finalidad, su nivel de ejecución, senador Merec, es por debajo del 6%. Otra ilusión que le han vendido al país. Y la señora ministra también nos ha dicho, en mayo del 2015, en una de sus columnas, que el gobierno está decididamente motivado a apoyar a los empresarios para resolver sus problemas. Hay que pensar en algunos casos.
Por ejemplo, en el sector de la industria farmacéutica nacional, que hoy va el gobierno y les pide que exporten porque la devaluación es esa bondad, para abrir una planta nueva, una industria farmacéutica ya constituida en el país, puede demorarse 18 meses para tenerla en la operación por todo el peregrinaje burocrático que debe adelantar ante el INVIMA, que va desde la autorización de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, tener que registrar cada medicamento de una planta a otro, y así no hay sector industrial farmacéutico nacional que se beneficie de la devaluación y que pueda acceder a otros mercados. Pero ese no es solamente el problema, es que los costos de exportación en Colombia, y estas son las cifras que también maneja Analdex, nos reflejan que transportar prácticamente un contenedor en Colombia para llevarlo a los destinos de comercio puede estar costando $2.355. Y en materia de energía estamos teniendo 72% más pago por el kilovatio industrial de lo que tiene Perú, o 50% más de lo que tiene Estados Unidos, y hemos visto un sistema eléctrico que ha premiado mucho más la confiabilidad que la competitividad. No se trata de buscar alterar el régimen de tarifas, ni mucho más faltaba, pero se trata de entender que hay elementos de competitividad en los costos de energía que son graves para el sector industrial en el país y que requieren una intervención de política pública. Como también es preocupante el cerco normativo, que en este país entre el año 2000 y el 2015 se hayan producido más de 1000 leyes, y entre el 2012 y el 2015 más de 1000 decretos, circulares y documentos de orientación de política saliendo del Ejecutivo, porque no hay sector privado que se adecue eficazmente a esas realidades. Y por eso el señor presidente de la República nos dijo a nosotros en agosto de este año, hace ya unas semanas, que un dólar fuerte iba a ser la bendición para el sector industrial y el sector agrario. Senadores, un país que tiene esos costos que les menciono, más una tasa efectiva de tributación detonada por reformas improvisadas, no incentiva mayor inversión, genera desconfianza en el sector industrial, no incentiva la formalización, no incentiva la competitividad. Entonces, cuando uno mira las palabras del presidente de la República, claro, se da cuenta de esta triste realidad que viene de tiempo atrás. Sí, el sector agropecuario en muchos años, salvo contadas excepciones, ha crecido más que el promedio de crecimiento de la economía nacional, pero la verdad es que con una asignación de gasto público donde el 90% de los recursos son para subsidios, solamente 10 para bienes públicos, y no va de la mano el presupuesto del sector con la competitividad del sector, pues esos son los resultados que tenemos. Y preguntaría uno, ¿será que ese tipo de cambio es beneficioso en un país que cerró el año pasado con un déficit comercial protuberante en materia de cereales, protuberante en materia de legumbres, protuberante en materia de carne y leche, de alimento para animales? Esas son circunstancias de competitividad. Y la otra locomotora que se nos habló de la minera, también la empezamos a afectar con las políticas que toma el gobierno, porque también nos creímos un país minero, y resulta que apenas nosotros somos el 1.1% de la producción mundial de carbón, el 2.9% de la producción mundial de níquel y el 2% de la producción mundial de oro. Y así hemos visto que con las medidas que ha tomado el gobierno, pues el aporte de ese sector en el PIB se ha mantenido de alguna forma estático. Las exportaciones de los principales productos mineros se han contraído, y la encuesta que hace la ANDI en materia de carga tributaria para los sectores muestra que el sector minero es uno de los más afectados por esas decisiones de política pública. Nos bebimos también el mercado en el frente comercial, y aquí invito a la reflexión, senador Delgado, porque el señor ministro de Hacienda nos decía también que el aumento del dólar iba a ser fundamental para estabilizar nuestra economía y que obviamente iba a ser la oportunidad para diversificar las exportaciones. La verdad es que el déficit comercial del país se ha ido agravando. Nuestras exportaciones totales cayeron un 31% al primer semestre de este año, las exportaciones de bienes industrializados más de un 17%, y, ojo con esto,
Las exportaciones que tiene Colombia, senador Restrepo, a los Estados Unidos, 54% son petróleo. A la Unión Europea, 60% es petróleo. A China, el 72% es petróleo. Entonces yo le preguntaría a la señora ministra, ¿qué estábamos haciendo para aumentar nuestra oferta exportable en esos mercados? ¿Y cuáles fueron las decisiones que se pueden plasmar, no en documentos ni en presentaciones de PowerPoint, sino en realidades efectivas de la nación? Y esto nos lleva al gran problema, senador Benedetti, o a uno de los grandes problemas de la tormenta perfecta que tiene Colombia. Tenemos un déficit de cuenta corriente que cerró el primer trimestre del año 2015 cercano al 7%. El déficit de cuenta corriente le quiere decir al país, para que lo entiendan también los televidentes, no solamente que tenemos un desbalance en el frente comercial, entre lo que exportamos y lo que importamos, también entre el gasto y el ingreso, también entre la inversión y el ahorro, y también la sumatoria del déficit público y el déficit privado, razón por la cual, ante un déficit de cuenta corriente de esa magnitud y un déficit fiscal proyectado para el año 2016 cercano al 4% del PIB, el ajuste, senador Martín Morales, de pronto lo va a tener que hacer el sector privado, y eso sí que se va a volver negativo para nuestra economía. Por eso, despertándonos de esa gran fiesta petrolera, de habernos creído llenos de ingresos, viene el guayabo, pero el guayabo también viene bajo algunos efectos que mantienen la distorsión de la realidad. Por ejemplo, el señor ministro de Hacienda dijo en octubre del año 2014 que la economía colombiana podía pasar a crecer al 7%, que las voces que anunciaban la tormenta éramos aves de mal agüero pesimistas. La realidad nos muestra otra cosa, al punto que hay bancos de inversión como Merrill Lynch que ya dicen que Colombia puede tener niveles de crecimiento del 2% este año. Y ya quienes anuncian un crecimiento por debajo del 2.8 están más cercanos a la realidad. También nos dijo el señor ministro que la devaluación, es este proceso que estamos viendo hoy donde nos hemos devaluado un 60%, no traería efectos inflacionarios, senador Corzo. Nos lo dijo, y nos lo dijo además en un medio de comunicación. La verdad es que hay dos fenómenos muy importantes de la devaluación. Uno, por un lado, que la deuda pública externa ha aumentado un 12%. Eso es un efecto que ya estamos viviendo, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Y dos, en materia de inflación, ya hemos visto que la inflación año corrido al mes de julio está muy por encima de las metas. Alimentos, 5.6. Nos dijeron al comienzo del año que este iba a ser un proceso transitorio, un reacomodo. No, porque el país ya tenía tendencias estructurales de importación de alimentos. No vayamos muy lejos. El sector avícola, senador Amin, que consume 4.5 millones de toneladas de maíz, importa la mayor cantidad del producto, y la producción nacional de maíz apenas llega a 1.5 millones de toneladas después de haber hecho un gran esfuerzo. Esa importación representa el 70% del costo de ese sector. En el sector de medicamentos, senador Galán, también. En el sector de medicamentos estamos viendo que muchos de esos productos que traen para atender a nuestros pacientes vienen del exterior, y ahí también se está presentando inflación. Entonces no podemos minimizar los efectos de esa situación, porque las presiones inflacionarias también están llevando al Banco de la República a un dilema. ¿Qué hace el banco? Senador Barón, mantiene las tasas mientras ve las presiones inflacionarias y los mercados empiezan a cuestionar si va a cumplir el compromiso de objetivo de inflación. ¿Las baja? Ya por lo menos ese debate, si las baja, no está en la mesa, porque sabemos los efectos adversos que hay. Pero subirlas, la pregunta es ¿cuál es el mejor momento para hacerlo para no frenar la economía? Y ese es un debate que también esperamos que el señor ministro de Hacienda nos lo conteste el día de hoy. Vulnerabilidades fiscales, esta también es bien interesante, porque en el marco fiscal del año pasado, el gobierno nos decía que el déficit entre el 2000
2014 y el 2015 iba a aumentar apenas un 5%, aumentó un 30%, senador Gerlain. Y si se compara con el 2016, senador Guerra, aumenta casi un 60%. Y por eso vamos a llegar el año entrante con un déficit fiscal cercano al 4%, y lo que uno debería también preguntarse es cómo se va a hacer ese ajuste y con qué instrumentos y en qué momento. Pero se nos dijo a nosotros también en octubre del 2014 por parte del señor ministro de Hacienda que la caída del precio del petróleo no iba a agravar esas vulnerabilidades fiscales. Y miren, el ejercicio de sensibilidad, senador José Obdulio Gaviria, de cuánto deja de recibir la nación por cada dólar que cae el precio del petróleo frente a la referencia del marco fiscal, para el marco fiscal del 2015 es de 569.000 millones de pesos, que no lo alcanza a compensar 10 pesos de devaluación, ni tampoco un aumento de la producción petrolera en 10.000 barriles. Es más, senadora Claudia López, si la producción cae en 10.000 barriles, también tenemos un efecto fiscal de ingresos que superan los 100.000 millones de pesos. Y a estas vulnerabilidades yo le agregaría una mayor. Claro, hay unas proyecciones de menor recaudo que se pueden dar por toda esta turbulencia, pero en 1928 en este Senado se oyó la voz de Alfonso López Pumarejo para cuestionar al entonces ministro de Hacienda, Esteban Jaramillo, de que el país estaba moviéndose hacia una especie de prosperidad al debe, que vendíamos una ilusión de gran infraestructura, grandes inversiones que estaban siendo sustentadas en un creciente nivel de endeudamiento. Y por eso el tema de las vigencias futuras no es menor, porque las vigencias futuras, que son un instrumento de política pública para permitir sacar algunas cuentas de las cuentas nacionales y permitir la inversión en proyectos estratégicos, también se está abusando de ellas y violando la regla fiscal. ¿Cómo se viola la regla fiscal a través de este mecanismo? Pues es que las vigencias futuras no son nada distinto a deuda, porque no hay ninguna diferencia entre una vigencia futura al 2020 y un TES al 2020. Pero lo manejamos contablemente con cierta filigrana. No obstante, apreciados senadores, entre el marco fiscal del 2013 y el marco fiscal del 2015, pasamos de 27 billones en vigencias futuras a 89 billones en vigencias futuras. Y haciendo un escenario de cálculo, si a la deuda pública que tiene la nación hoy le sumamos, esto es calculado con un tipo de cambio de 3.000 pesos, y le sumamos a las vigencias futuras a la deuda, el nivel de deuda sobre el PIB en Colombia puede llegar al 60%. Ya sin las vigencias futuras está en el 48%, razón por la cual, senador Ángel Custodio, es muy importante que este Congreso tenga la posibilidad de conocer, de escrutar, de monitorear las vigencias futuras que aprueba la Nación a través de una decisión unilateral, gubernamental, del CONFIS, del COMPES, del Consejo de Ministros, pero que no pasa por el escrutinio del Congreso de la República. Y es algo peligroso. En materia de confianza, hay 3 fenómenos de desconfianza que no se pueden dejar pasar. La desconfianza industrial, que viene acelerada por la carga tributaria, que viene acelerada por los... ¿Cuánto tiempo necesita? El senador Carlos Fernando Galán solo va a utilizar 15 minutos, o sea que le puede conceder una buena parte de su tiempo. ¿Cuánto necesita, senador? 10 minutos. Bueno, cerramos con 10 minutos. Sí. Gracias, senador Galán. En materia de desconfianza, como les decía, la industria viene muy afectada por impuestos, por costos de energía, por complicaciones logísticas, por peregrinaje burocrático, y esa desconfianza ya se ve en las expectativas de producción. Pero hay algo más grave y es la desconfianza del consumidor, que ha llegado este año a 2 de los puntos más bajos de los últimos años, uno en abril y otro el que estamos viendo entre junio y julio. Esa desconfianza del consumidor es una señal que puede haber afectaciones a la demanda agregada en el país.
y el consumidor también se siente empobrecido, senador Elías, por la devaluación. Y por otros fenómenos también se siente empobrecido. Pero la inversión extranjera directa en el país cayó un 17%, la inversión de portafolio ha caído 76% en este semestre. Vemos que el índice de capitalización bursátil cae de manera libre y precipitada, y vemos con tristeza cómo la acción de Ecopetrol ha llegado prácticamente a su precio de emisión. ¿Cuántos colombianos, senadora Vivian, no depositaron en esa acción la esperanza de su jubilación, de la educación de sus hijos? Y aquí hay tendencias que también indujeron a esto fuera de los choques externos. Pero, senadora Aguilar, lo triste es que se nos decía que éramos cabeza de serie en materia económica, la luz que alumbraba América Latina. Pues resulta que JP Morgan, que es el mismo banco que tanto ha promovido la inversión en productos de renta fija en Colombia, ya nos ubica a nosotros dentro de las 5 economías más vulnerables del mundo ante todos estos choques. Y por eso creo que es importante hablarles de las falsas esperanzas. Porque en octubre del 2014 el señor ministro de Hacienda le dijo a este Congreso que la reforma tributaria no iba a tapar ningún hueco fiscal, sino que era un mecanismo para garantizar la inversión. ¿Será eso verdad? Si comparamos el presupuesto de la Nación para el 2016 que nos ha traído el gobierno con el del 2014, y esto ya es con un plan de desarrollo aprobado, vemos que la inversión en educación cae un 15%. Vemos que la inversión en transporte cae un 29%, y vemos también caídas en otras locomotoras. Entonces, ¿se ha afectado o no se ha afectado la inversión? ¿Fue o no fue esa reforma tributaria para financiar esa inversión? Y es más, desde el punto de vista de la consistencia del presupuesto del 2016, vemos caídas en los sectores que más necesidad tienen: agricultura 39%, medio ambiente, industria, ciencia y tecnología. Entonces, poca austeridad inteligente se ve ahí. Las vigencias futuras, simplemente para notar la gravedad de ir perpetuando, senadora Daira, esa inflexibilidad en materia presupuestal de los 40 billones de pesos que tiene el presupuesto del 2016 en inversión. Ya más de 10 billones están comprometidos con vigencias futuras, y obviamente por efectos de toda la devaluación nuestro pago de intereses ha crecido un 17%. Entonces, no le podemos negar al país que estamos ante una tormenta perfecta, que se puede convertir en crisis si no actuamos, que se puede convertir en crisis si no tenemos la información completa para que este Congreso pueda operar y cumplir su mandato constitucional. Y esa tormenta perfecta está representada en un déficit de cuenta corriente grande, en un déficit fiscal que se acerca al 4% del PIB, en una devaluación de más del 60%, en una inflación que pareciera tener tendencias más estructurales, y en una asfixia tributaria a los sectores productivos. Las reflexiones finales. Es necesario que busquemos mecanismos para recuperar la confianza del consumidor, la confianza de la industria. Y la reforma tributaria estructural que tanto se anuncia debe ser un instrumento para que simplifiquemos el estatuto tributario, para que sea pro competitividad, pro inversión, pro ahorro, pro formalización. No hacerlo es un pecado muy grave. Y señor ministro, es importante que el Ministerio de Hacienda tenga un acto de contrición y oriente bien el debate y le traiga a este Congreso un marco fiscal de mediano plazo actualizado con la realidad. No puede seguir teniendo estos elementos distorsionantes. Necesitamos mejorar los mecanismos de escrutinio de las vigencias futuras. Nos urge, senador Gerlain, hablar de la calidad del gasto, porque, senador Ospina, el presupuesto de inversión de este año, el 62% reconocido por el gobierno, es para inversiones que no son económicamente productivas.
¿Podemos darnos ese lujo en materia de calidad del gasto? Señora ministra, queremos contribuir en la agenda industrial, en una agenda industrial que esté asincerada, que resuelva los cuellos de botella, que resuelva ese cerco normativo que enfrenta el sector privado, que resuelva también herramientas de competitividad. Doctor Rojas, para los sectores estratégicos hay que mejorar la velocidad de las devoluciones de impuestos en este país. Son mecanismos que pide a gritos el sector productivo. Necesitamos también mejorar la capacidad de tener deducciones a las importaciones de bienes de capital. Y no podemos seguir pensando que el sector minero-energético no necesita también instrumentos que permitan fortalecer su participación productiva y al mismo tiempo mejorar la capacidad de supervisión y asistencia en materia ambiental. Señores senadores, yo empecé esta intervención hablándoles de José María del Castillo y Rada. Esta turbulencia que les hablo, esta tempestad, es reconocida por los analistas más prestigiosos de este país y las instituciones más prestigiosas de este país. ANIF, hace 8 días, nos mostraba a nosotros algo grave y reconoce en este informe sobre enfriamiento económico que el país no tiene en este momento capacidad contracíclica suficiente para enfrentar esta tempestad con las condiciones de hoy. Razón por la cual vamos a tener que mirar muy bien y de manera muy inteligente cómo se hace ese ajuste. Y para quienes a veces han querido plantear esto como una comparación, y no lo he planteado como una comparación, inclusive en los momentos de los años de la crisis del 2008-2009 internacionales, en esos 4 años del 2006 al 2010 comparado con estos primeros, donde no teníamos las condiciones internacionales favorables que tuvimos durante los primeros 3 años, se presentaron mejores resultados en el crecimiento del PIB nominal, del PIB per cápita y en algunos aspectos del sector externo. Por eso, señor ministro, ese cuadro de José María del Castillo y Rada que está en su oficina, esperamos que les sirva de inspiración para que usted sepa orientar al país a enfrentar esta turbulencia y no siga desorientando con algunos de sus pronunciamientos. Muchísimas gracias.